Bienvenidos al canal de historias emocionales de Eduardo. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente tiene valor cuando la muerte está cerca? Si fueras un multimillonario poderoso con todo en sus manos, pero completamente solo, ¿podría el dinero llenar ese vacío? Salgado Hurtado, un empresario adinerado, recibe de repente una sentencia cruel del destino. Solo le quedan unos meses de vida, pero entre su inmensa fortuna y su poder absoluto se da cuenta de que no tiene a nadie a su lado. En una decisión audaz busca a Valeria, una astuta niña de la calle, y le hace una propuesta inusual: fingir ser su hija por un día. No te pierdas esta historia llena de sorpresas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para descubrir más contenido emocionante. No le queda mucho tiempo de vida. Las palabras del médico resonaron con sequedad, como un golpe de martillo del destino, imposible de esquivar o cambiar. Salgado Hurtado permanecía en silencio sobre su sillón de terciopelo mullido en su inmenso despacho, con la mirada atrapada en la hoja blanca que contenía los resultados de sus análisis. Su mano huesuda la sujetaba con fuerza, sin querer soltarla. Una enfermedad incurable había declarado una guerra silenciosa contra él y ahora proclamaba su victoria, dejándole apenas unos meses de vida, tan efímeros y frágiles como el humo a punto de desvanecerse en el vacío. Durante años había dedicado su alma y esfuerzo a construir un imperio poderoso. Cada moneda, cada pedazo de tierra eran el resultado de su perseverancia y de decisiones férreas. Esa inmensa fortuna alguna vez le llenó de orgullo. Era la prueba tangible de sus logros. Pero ahora, con la muerte llamando discretamente a su puerta, todo no era más que polvo sin valor. El dinero, por más que se amontonara en montañas, no podía comprarle un instante más de existencia. El poder que alguna vez manejó como un emperador era apenas una brisa pasajera ante la fuerza implacable del destino. Apretó el papel en su mano. Sus dedos huesudos, resecos como ramas en invierno, se crisparon con tal intensidad que la fina hoja se arrugó, sus bordes doblándose como si él intentara triturar la ola de dolor que se alzaba ferozmente en su pecho. Tras un instante de silencio, levantó la cabeza con lentitud y su mirada borrosa se posó más allá de la gran ventana de cristal, donde se extendía su vasto jardín. Los parterres de flores vibrantes enredados en un juego de colores y los árboles meticulosamente podados hasta la última hoja alguna vez fueron símbolos vivos de su opulencia y de sus victorias. Pero ahora, en este preciso momento, todo parecía un paisaje vacío, helado hasta los huesos, sin el más mínimo rastro de vida. Ese jardín no era más que un espejo deslucido, reflejando la profunda soledad que poco a poco lo devoraba, arrastrándolo al abismo de una desesperanza silenciosa. Debería descansar más y, si es posible, estar con su familia. El consejo sincero del médico lo sacó de sus pensamientos, arrancándole una risa seca y amarga, tan agria como la medicina que alguna vez probó. ¿Familia? Esa palabra no era más que un sueño distante, tan ajeno y lujoso como inalcanzable. Durante toda su vida, se había lanzado a la carrera desenfrenada por la fama, dejando atrás los lazos con los demás, los momentos en los que podría haber compartido amor y calidez. Y ahora, cuando el tiempo se le escapaba entre los dedos, se daba cuenta con amargura de que solo le quedaba una cosa: el aislamiento gélido, como una sombra que jamás lo abandonaría. Aquella noche Hurtado se revolvió inquieto en su cama inmensa. Ni siquiera la suave seda de las sábanas podía calmar la angustia que lo desgarraba por dentro. Una sensación de vacío aterradora, como un abismo sin fondo, rugía hambriento, devorando cada pedazo de su alma. No quería marcharse de este mundo en silencio, sin nadie a su lado, sin una despedida cálida. Anhelaba, aunque solo fuera por un día fugaz, sentir el calor de un vínculo familiar, algo que él mismo había dejado escapar en la vorágine de su vida. Un hijo. Ese deseo inesperado brilló en su mente en medio de la oscura y sofocante noche, como una diminuta chispa cálida parpadeando en el frío abismal de la eternidad. Y lo más sorprendente fue que, a pesar de lo efímero que sonaba, la idea no le pareció ni absurda ni inalcanzable. Una niña, aunque solo fuera un engaño por un breve instante, que se convirtiera en su hija.
Un solo día, uno nada más, bastaría para que su corazón marchito sintiera el calor de un lazo familiar, algo que nunca había experimentado ni comprendido. A la mañana siguiente, por primera vez en muchos años, Hurtado dejó su mansión sin avisar a nadie. Sus piernas, aunque debilitadas por la edad y la enfermedad, aún llevaban consigo una voluntad férrea, guiándolo hacia una calle polvorienta y deteriorada que había evitado mirar durante años. Un mundo completamente distinto al suyo, donde la gente luchaba cada día por sobrevivir, donde cada aliento era una batalla silenciosa. Y fue allí, en medio del bullicio apresurado y caótico de la multitud, donde la vio. Una niña estaba de pie en la acera, pequeña y frágil, como si en cualquier momento pudiera ser arrastrada por la corriente implacable de la vida. Sus ojos, brillantes pero afilados, escrutaban cada rostro desconocido como un pajarillo siempre listo para alzar el vuelo ante cualquier peligro. Su ropa gastada y raída no podía ocultar su delgada figura, pero en su mirada firme ardía una llama de tenacidad, una resistencia inquebrantable forjada en los días difíciles, en cicatrices invisibles que la vida había esculpido en su alma. Caramelos 2x5. Su voz clara y vibrante se alzó mientras extendía la mano hacia un hombre elegantemente vestido que salía de un café lujoso. El hombre pasó de largo sin prestarle atención, pero ella no se desanimó. Con un movimiento ágil, giró hacia otro transeúnte, su sonrisa tan radiante como si nunca hubiera sido rechazada. Hurtado se quedó inmóvil, observándola a la distancia, sin que ella lo notara. La estudió en silencio y en la chispa de sus ojos percibió algo especial, una luz persistente, resistente, resplandeciendo como una vela inquebrantable en la oscuridad de la vida. Era una cualidad rara, una fuerza interior que él, después de tantos años de existencia vacía y solitaria, había perdido sin siquiera darse cuenta. Su corazón, endurecido por la soledad y heridas sin nombre, de pronto latió con una calidez extraña, tenue pero real, como si algo dentro de él hubiera despertado de un largo letargo. Sin dudarlo más, avanzó hacia ella. Sus piernas temblorosas por la edad y la enfermedad lo traicionaban, pero en su mirada ardía una determinación inquebrantable. Se detuvo justo frente a la niña y se inclinó levemente hasta que sus ojos quedaron a la altura de los suyos. ¿Te gustaría un trabajo mejor pagado? Su voz era grave pero serena, cargada de una sinceridad poco común en él. La niña alzó la cabeza, sus ojos reflejando una mezcla de desconfianza y curiosidad, como un animalito salvaje evaluando la presencia de un desconocido en su territorio. ¿Quién es usted? Su tono era suave pero afilado, lleno de la cautela de quien ha aprendido a no fiarse de la vida. Hurtado sonrió. Una sonrisa genuina, tan inesperada que hasta él mismo se sorprendió. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que su rostro se iluminó con una emoción tan sincera? Necesito a alguien que finja ser mi hija. Solo por un día. ¿Qué dices? ¿Cree que soy una tonta para confiar en usted? Valeria Ibáñez se mantuvo firme, con los brazos cruzados frente al pecho como una muralla defensiva, sus ojos afilados como cuchillas recorriendo cada detalle del hombre que tenía delante. En estas calles polvorientas y caóticas había visto todo tipo de personas, charlatanes de lengua hábil que tejían palabras dulces para atrapar a niños callejeros como ella, o lobos disfrazados de corderos esperando la oportunidad de explotar a los más débiles. Y ahora Arturo Salgado, con su traje a medida impecable, su mirada profunda y enigmática, y una propuesta tan absurda que rozaba lo inverosímil, no podía ser simplemente un anciano bondadoso que por casualidad buscaba una hija, para llenar un día vacío en su vida. No necesito que confíes en mí. Salgado respondió, su voz grave resonando con lentitud, con la cadencia de un viejo reloj que marca la cuenta regresiva del tiempo. Sus palabras no llevaban súplica ni urgencia, y en su mirada no había falsedad, solo la calma distante de alguien que ha aprendido a aceptar la indiferencia del mundo. No intentaba convencerla, no la presionaba, simplemente ponía la oferta sobre la mesa, sereno y desapegado, como si estuviera negociando la compra de una pieza invaluable, aunque esta vez lo que buscaba no era oro ni riquezas,
sino la presencia fugaz de una niña astuta y resistente en su mundo en ruinas. Valeria no respondió de inmediato, como si el tiempo a su alrededor se ralentizara, dándole unos preciosos segundos adicionales para considerar cada opción. Permaneció inmóvil, una estatua pequeña en medio del ajetreo urbano, sus ojos analíticos brillando con una astucia poco común mientras escudriñaba al hombre frente a ella una vez más. Su mirada recorrió cada arruga en su rostro, líneas profundas trazadas por las garras implacables del tiempo, su postura aún erguida pero con los hombros ligeramente encorvados bajo el peso de los años y la enfermedad. Inconscientemente Valeria apretó el borde de su gastada chaqueta, un gesto minúsculo pero revelador de la tensión latente en su interior. Tras un instante de silencio tenso, el aire entre ellos se volvió denso con sospechas y preguntas sin respuesta. Valeria inhaló profundamente, obligándose a mantener la compostura antes de hablar, su voz baja pero firme, cada palabra cargada con la dureza de quien ha aprendido a defenderse sola. En su tono había una mezcla de desconfianza afilada, lista para perforar cualquier mentira, y una pizca de curiosidad involuntaria, un leve destello en sus ojos oscuros. ¿Qué es lo que realmente quiere de mí? ¿Una niña que finja llamarlo padre para que pueda engañarse a sí mismo creyendo que todavía tiene un propósito para existir? ¿Alguien que se siente con usted a una mesa llena de manjares que nunca he probado, en una casa tan grande que solo he visto en mis sueños más lejanos? ¿O simplemente una sombra anónima que camine a su lado como un adorno, para que el vacío helado de su vida se sienta un poco menos insoportable? Mientras hablaba, inclinó levemente la cabeza sin apartar la vista de él, tratando de captar cada microexpresión, un parpadeo, un ligero fruncir del ceño, para desentrañar la verdad detrás de su extraña oferta. Dentro de ella una tormenta de emociones estallaba, la desconfianza rugía como un animal salvaje, pero al mismo tiempo, una chispa de esperanza diminuta, frágil, intentaba abrirse paso, acelerando el latido de su corazón más de lo normal. Salgado no esquivó su pregunta ni titubeó. Permaneció de pie, inmutable como un viejo roble que ha resistido demasiadas tormentas, sus ojos profundos como un lago oscuro, quieto en la superficie pero con corrientes invisibles ocultas en su interior. Su mirada no intentaba esconder el cansancio arraigado en los años que llevaba sobre los hombros, un agotamiento que no solo afectaba su cuerpo, sino que también había calado hondo en su alma. Las arrugas en su piel, marcadas como surcos en la corteza de un árbol antiguo, parecían murmurar historias de tiempo, de cargas invisibles que había llevado toda su vida. Exhaló un suspiro lento, pesado, como si con él liberara parte del peso que cargaba en el pecho antes de responder. Quizás sea todo eso. Su voz descendió en un tono más profundo, pausado, impregnado de una honestidad tan cruda que sorprendió a Valeria. No había grandilocuencia en sus palabras ni promesas vacías, solo una confesión simple arrancada desde lo más hondo. El ambiente entre ellos se tornó más denso. Valeria entrecerró los ojos, su ceño fruncido en una mueca de escepticismo mientras escrutaba su rostro, buscando grietas en su fachada, un indicio de falsedad oculta bajo su inexplicable serenidad. Inclinó ligeramente la cabeza, sus dedos apretando el borde de su chaqueta como si necesitara aferrarse a su desconfianza. Pero los ricos, lo sabía demasiado bien, eran expertos en esconder sus emociones tras una máscara impenetrable. Lo había visto cientos de veces mientras vagaba por las bulliciosas calles de la ciudad, donde las sonrisas falsas y las miradas vacías eran tan comunes como las monedas cayendo en el asfalto. Un sentimiento ambiguo crecía dentro de ella, una mezcla de incredulidad y curiosidad, un enigma que aún no sabía cómo resolver. ¿Y cuánto me va a pagar por esto? La pregunta de Valeria cortó el aire como una hoja afilada. No era una broma. Para ella, todo en la vida era un intercambio, un negocio claro y directo, porque el mundo nunca le había dado nada sin exigir algo a cambio. Salgado sonrió levemente, tan sutilmente que su expresión apenas cambió. Más de lo que imaginas. Su voz era tranquila, sin necesidad de exageraciones ni adornos, como una promesa que no requería juramentos. Valeria apretó la caja de caramelos en sus manos,
sus dedos pequeños aferrándose a la gastada envoltura de papel. Una parte de ella gritaba que debía irse de inmediato, que esto podría ser una trampa de un hombre adinerado con intenciones ocultas. Pero otra parte, la que había aprendido a sobrevivir, la que siempre estaba alerta a cualquier oportunidad, por pequeña que fuera, le dijo que esperara, que sopesara las posibilidades. Permaneció en silencio unos segundos mientras el sol se desvanecía tras los edificios y la sombra de la tarde se alargaba sobre la calle. Y entonces, con una voz firme y decidida, sin dejar espacio para dudas, habló. «Está bien, pero solo por un día». Salgado asintió lentamente, un gesto ligero pero significativo, como si su respuesta fuera algo que ya había anticipado. «Un día», repitió, su tono sereno pero con la certeza de quien sella un trato. Valeria respiró hondo y sin mirar atrás empezó a caminar a su lado, alejándose del rincón de la calle donde había pasado toda su infancia, un lugar donde había aprendido a luchar y a sobrevivir. No tenía idea de que esa decisión aparentemente insignificante, tomada en un instante, cambiaría para siempre el rumbo de su vida. ¿Dónde están tus padres?, la pregunta de Salgado irrumpió de repente, rompiendo el silencio de la cena. Valeria se quedó paralizada por un instante con el tenedor suspendido en el aire. Sus ojos se dirigieron hacia abajo, evitando la mirada inquisitiva de él. «No están». Su respuesta fue breve, pero cargada de un peso innegable. Salgado frunció ligeramente el ceño. Había algo en esa contestación que no le convencía del todo, como si la niña estuviera ocultando una parte de la verdad. Pero decidió no insistir. Aún así, aquellas palabras quedaron flotando en su mente, sembrando una inquietud que no pudo apartar. Mientras Salgado se sumergía en sus pensamientos, Beatriz Morales entró en la habitación para recoger los platos. Sus ojos volvieron a posarse en Valeria, pero esta vez con un interés diferente. Su expresión ya no era indiferente, claramente estaba observando cada detalle, cada gesto de la niña, como si intentara descifrar un misterio oculto tras su aparente fragilidad. No dijo nada, pero su mirada hablaba por sí sola, no confiaba en Valeria y no dejaría pasar el asunto con facilidad. Salgado dejó el tenedor sobre la mesa y suspiró con pesadez. «Terminemos la cena aquí. Mañana continuaremos». Valeria asintió, entendiendo que eso significaba que Salgado aún no había terminado de probarla. Pero al menos tendría una noche para respirar. Al levantarse no pudo evitar preguntarse si él realmente sabía en qué se estaba metiendo. ¿Pensaba que ella era solo una niña necesitada que buscaba ayuda? Valeria no era una simple huérfana sin rumbo. Tenía un plan. Y aprovecharía esta oportunidad hasta el final. A la mañana siguiente, Valeria descendió lentamente por la gran escalera, observando cada rincón de la lujosa mansión. Aunque el día anterior ya había explorado algunas partes, seguía sintiéndose fuera de lugar en medio de alfombras gruesas y cuadros dorados. Al acercarse al vestíbulo, una voz firme y molesta resonó desde el despacho de Salgado. «Salgado, esto es un completo disparate». Valeria se detuvo en seco, su cuerpo tensándose de inmediato al escuchar el tono furioso. El grito era cortante, cargado de una frustración evidente que la hizo contener el aliento. Instintivamente dio un paso silencioso hacia la gran puerta del despacho, apoyando los dedos sobre la madera pulida para mantener el equilibrio. Entre la pequeña abertura de la puerta y la pared, pudo espiar el interior sin ser vista. Dentro, un hombre de mediana edad con un impecable traje gris se mantenía de pie frente al imponente escritorio de Salgado. Sujetaba con fuerza una carpeta entre sus manos, apretando los dedos con tal intensidad que los nudillos se volvían blancos, como si estuviera reprimiendo su enojo. Su rostro estaba enrojecido por la irritación y sus ojos destellaban una molestia innegable al mirar a Salgado. ¿Cómo pudiste traer a una niña desconocida a tu casa? Y más aún justo cuando estás a punto de redactar tu testamento. Salgado, sentado en su elegante sillón de cuero, se mantuvo sereno.
Sus manos descansaban con calma sobre los reposabrazos y su voz sonó firme e inquebrantable. Álvaro, sé exactamente lo que estoy haciendo. Valeria está aquí bajo mis condiciones. No hay nada más que discutir. Álvaro alzó una ceja, su mirada afilada buscando alguna grieta en la fachada imperturbable de Salgado. Dio un paso adelante bajando la voz, pero cargándola con un peso aún mayor. ¿Bajo tus condiciones?, repitió con ironía. Salgado, ¿acaso no has pensado en los riesgos? ¿Sabes realmente quién es esa niña? ¿Y si tiene segundas intenciones? ¿Y si hay alguien más detrás de todo esto? Salgado exhaló lentamente, dejando escapar un suspiro pesado. Su voz descendió a un tono más bajo, pero no por ello menos firme. Soy plenamente consciente de lo que hago, Álvaro. Y esta es la última vez que te lo digo, no voy a discutir este asunto contigo otra vez. Valeria, aún detrás de la puerta, sintió su corazón latir con fuerza, con tanta intensidad que tuvo que llevar una mano a su pecho para calmarlo. Desde el primer momento supo que su presencia en aquella casa no sería bien recibida, pero la desconfianza directa de Álvaro la hizo comprender que enfrentaría un obstáculo mayor de lo que había previsto. Retrocedió un paso con cautela, asegurándose de no hacer ruido. Si Álvaro seguía investigando, podría descubrir más de lo que ella quería revelar. Después del desayuno, Valeria permaneció en la sala principal, sentada con la espalda recta en un enorme sofá de terciopelo. Miraba distraídamente hacia la ventana cuando Álvaro apareció en la entrada. Se quedó de pie unos segundos evaluándola con la mirada antes de avanzar. Su expresión era neutra, pero en sus ojos había un brillo analítico que la hacía sentir como si estuviera bajo un microscopio. «Así que tú eres Valeria». Su voz era baja, mesurada, casi inquisitiva. Valeria alzó la mirada, sus ojos impasibles, sin mostrar emoción alguna. «Hola, soy Álvaro, el abogado de Salgado». Él tomó asiento frente a ella, entrelazando las manos sobre las rodillas. No dijo nada más por un momento, simplemente la estudió como si esperara que el silencio la hiciera hablar primero. Finalmente formuló su pregunta. «¿De dónde vienes?». Valeria no parpadeó siquiera. «Del centro de la ciudad». Su respuesta fue tan concisa como posible, dejando claro que no tenía intención de añadir más detalles. Sabía que cualquier información extra podía volverse en su contra. Álvaro no apartó la mirada. «¿Y cómo terminaste aquí?». Valeria inclinó ligeramente la cabeza, su tono despreocupado, como si la pregunta fuera obvia. «Él me pidió que viniera. Dijo que necesitaba compañía». Álvaro guardó silencio unos segundos, luego asintió lentamente. Aunque parecía aceptar su respuesta, Valeria percibió que la desconfianza en su mirada no había desaparecido del todo. Cuando él se puso de pie y se alejó, ella supo con certeza que no era el final. Álvaro seguiría investigando. Mientras tanto, en la cocina, Salgado hablaba con Beatriz Morales. La mujer, siempre franca, no ocultó su preocupación. «Señor, entiendo que quiera ayudar, pero Álvaro tiene razón. No sabemos nada sobre esa niña». Salgado la observó con paciencia, su tono inmutable. «Confío en mi instinto, Beatriz. No necesito que nadie más lo haga». Beatriz suspiró, sin poder ocultar su escepticismo. Mientras volvía a sus tareas, su mente seguía analizando a la niña. No podía ignorar el hecho de que Valeria no parecía impresionada por la riqueza de la mansión, sino más bien calculadora. Como si estuviera memorizando cada detalle del lugar por razones que nadie más comprendía. Esa tarde, cuando la casa estaba tranquila, Valeria aprovechó para explorar. Sus pasos apenas hacían ruido sobre el mármol frío. Se detuvo frente a la biblioteca de Salgado, recorriendo con la mirada los estantes repletos de libros y carpetas. Algo en aquella habitación le decía que allí se guardaban secretos importantes.
Extendió la mano hacia un documento, pero justo en ese momento escuchó pasos acercándose. Sin dudarlo, se alejó antes de ser descubierta. En otro rincón de la mansión, Salgado y Álvaro seguían su conversación. Aunque el primero intentó cambiar el tema hacia su testamento, el abogado no dejaba de insistir en su preocupación. «Solo te pido que tengas cuidado, Salgado. No quiero que te arrepientas después». Salgado llevó su copa de vino a los labios sin apartar la vista de su viejo amigo. «Lo tendré, Álvaro. Pero te pido que por una vez confíes en mí». Valeria pasó cerca, lo suficiente para captar fragmentos de la conversación. Aunque no comprendía todo lo que discutían, tenía claro que Álvaro no la perdería de vista. No podía bajar la guardia. Si quería quedarse en esta casa, debía asegurarse de ir siempre un paso adelante. Sabía que esta información podía ser útil más adelante. Por la noche, cuando se reunió con Salgado para la cena, Valeria decidió hacer algunas preguntas. ¿Por qué Rodrigo está tan preocupado por mí? Apenas me conoce. Salgado levantó la vista de su plato, sorprendido por la franqueza de la niña. Rodrigo siempre ha sido protector conmigo. Es su naturaleza desconfiar. ¿Y tú no desconfías? Valeria lo miró directamente, su tono calmado pero inquisitivo. Salgado se tomó un momento antes de responder. Confío en lo que siento. Y por ahora siento que tomé la decisión correcta. Valeria no insistió, pero algo en su mirada mostraba que todavía había muchas cosas que no entendía de Artur, al igual que él no entendía de ella. Ambos estaban jugando un juego, aunque con propósitos distintos. Mientras la noche caía sobre la mansión, Valeria se dio cuenta de que debía ser más cuidadosa. Rodrigo representaba una amenaza directa para su permanencia allí y no podía permitirse cometer errores. Pero lo que no sabía era que el abogado ya había comenzado a investigar. Esa misma noche, desde su oficina, Rodrigo hizo algunas llamadas, decidido a descubrir quién era realmente esa niña que había aparecido de repente en la vida de Artur. Sin embargo, Rodrigo no era el único con planes. Valeria, mientras se recostaba en la cama, seguía ideando su próximo movimiento. Sabía que no podía bajar la guardia, especialmente ahora que las sospechas sobre ella comenzaban a crecer. Pero también sabía que de alguna forma debía ganarse la confianza de Salgado completamente antes de que Rodrigo pudiera arruinarlo todo. La noche había caído sobre la mansión, cubriendo todo con un silencio que solo era roto por el leve crujir de las ramas movidas por el viento. Salgado estaba en su estudio como de costumbre, revisando papeles que parecían importantes, pero que apenas retenían su atención. Desde que Valeria había llegado, había notado que su mente se desviaba con más frecuencia. La niña representaba algo nuevo en su vida, algo que no terminaba de entender pero que lo mantenía curioso. Valeria, por su parte, estaba sentada en el amplio salón, jugueteando con un bolígrafo que había encontrado en una mesa cercana. Aunque había pasado solo un día completo en ese lugar, empezaba a acostumbrarse al entorno, pero sabía que su estancia ahí no era permanente. Mientras miraba la decoración detallada del lugar, Salgado apareció en la entrada. ¿Te sientes cómoda aquí, Valeria?, preguntó con un tono neutral, aunque había un interés genuino en su voz. Valeria levantó la vista y asintió. Es más de lo que estoy acostumbrada. Salgado se acercó y se sentó en el sillón frente a ella. Quería hablar contigo. Hay algo que me intriga. Valeria lo observó en silencio, esperando a que continuara. Salgado tomó aire antes de formular su pregunta. Dime, Valeria, ¿qué sueñas? ¿Qué es lo que realmente te gustaría tener o hacer? Valeria no respondió de inmediato. Sus dedos siguieron jugando con el bolígrafo mientras parecía considerar sus palabras. Finalmente levantó la mirada. No sueño con cosas para mí. Lo que quiero es que mi hermano sea feliz. La respuesta sorprendió a Artur. No esperaba que una niña de su edad pensara tan poco en sí misma.
¿Tu hermano qué edad tiene? 7, dijo Valeria con un leve destello de emoción en sus ojos al mencionarlo. Se llama Santiago, es y especial. Siempre está buscando razones para sonreír, aunque no tengamos mucho. Salgado asintió intrigado. ¿Y qué es lo que hace feliz a Santiago? Valeria sonrió ligeramente, aunque su mirada se oscureció un poco. Santiago quiere una madre. Siempre me pregunta por qué no tenemos una. Yo le digo que no importa, que nos tenemos el uno al otro, pero él no lo entiende. Salgado se quedó en silencio. Las palabras de Valeria lo golpearon de una manera que no esperaba. Durante años había evitado pensar en las conexiones humanas, en lo que significaba tener una familia. Pero las palabras de esa niña lo estaban obligando a enfrentar esos pensamientos nuevamente. ¿Y qué haces tú para cuidar de él?, preguntó finalmente. Valeria suspiró. Todo lo que puedo. Vendemos caramelos juntos. Pero trato de que no esté en la calle mucho tiempo. Es pequeño y no quiero que vea cosas que no debería. Salgado asintió lentamente, admirando la madurez y la determinación de Valeria. Sin embargo, algo no le cuadraba del todo. Dime algo, Valeria. ¿Por qué me elegiste a mí? Hay muchas personas en esta ciudad, pero tú aceptaste venir aquí. ¿Por qué? La pregunta dejó a Valeria en silencio por un momento. Sus ojos se desviaron hacia el suelo, como si estuviera buscando las palabras correctas. Finalmente lo miró directamente. No fue una coincidencia. ¿Sabía quién era cómo? Valeria dudó, pero decidió que no tenía sentido mentir. Santiago y yo escuchamos a la gente hablar de usted en la calle. Decían que era rico, pero también que estaba solo. Pensé que si alguien podía ayudarnos, sería alguien que entendiera lo que es no tener a nadie. Salgado se quedó en silencio, procesando las palabras de Valeria. Había una sinceridad en ella que lo desarmaba, pero también algo que no terminaba de descifrar. Entonces viniste aquí con un propósito, dijo finalmente. Sí, admitió Valeria sin apartar la mirada, pero no era para aprovecharme de usted. Solo quería darle a Santiago una oportunidad de soñar con algo mejor. En ese momento Salgado sintió una conexión con Valeria que no había sentido en años. Su honestidad y determinación lo conmovieron, pero también lo dejaron con más preguntas. Antes de que pudiera formularlas, un ruido sutil los interrumpió. Ambos giraron la cabeza hacia la entrada del salón, donde Beatriz Morales estaba de pie, con una bandeja en las manos. Perdón por interrumpir, señor, dijo la mujer, aunque su tono y su postura dejaban claro que había escuchado más de lo que quería admitir. Salgado asintió lentamente. Está bien, Irene, déjanos. Beatriz Morales dejó la bandeja en la mesa y salió, pero no sin lanzar una última mirada hacia Valeria. Algo en la expresión de la mujer dejó claro que no había terminado con sus dudas. Salgado, sin embargo, volvió su atención a Valeria. Gracias por decirme la verdad, dijo, no siempre es fácil ser honesto. Valeria asintió, aunque no respondió. Sabía que había compartido más de lo que quería, pero también sabía que necesitaba que Salgado confiara en ella si quería seguir adelante con su plan. Mientras tanto, Beatriz Morales volvió a la cocina, donde comenzó a preparar el té. Sin embargo, su mente estaba lejos de la tarea. Las palabras que había escuchado entre Salgado y Valeria resonaban en su cabeza. Decidida a obtener respuestas, decidió investigar más sobre la niña. Aunque respetaba las decisiones de Salgado, no podía ignorar la sensación de que había algo más detrás de todo esto. Esa noche, después de que Valeria se retirara a su habitación, Beatriz Morales fue al despacho de Salgado. Tocó la puerta y entró cuando él le dio permiso. «Señor, ¿puedo hablar con usted un momento?» Salgado, que estaba revisando unos papeles, levantó la vista. «Por supuesto, Irene. ¿Qué sucede?» La mujer dudó por un momento antes de hablar. Escuché parte de lo que decía con Valeria.
Quiero asegurarme de que sabe en lo que se está metiendo. Salgado la observó con calma. Sé lo que estoy haciendo, Irene. Valeria no es una amenaza. No lo digo como amenaza, señor, pero hay cosas que no sabemos de ella, y si hay algo en su pasado que podría perjudicarlo, usted ha trabajado toda su vida para llegar hasta aquí, no quiero que todo eso se pierda por confiar demasiado rápido. Salgado suspiró. Entiendo tus preocupaciones, pero confío en Valeria. Has sido honesta conmigo. Beatriz Morales Irene asintió, aunque no parecía completamente convencida. Solo le pido que tenga cuidado, señor. No siempre las cosas son lo que parecen. Salgado sonrió ligeramente. Gracias, Irene. Siempre aprecio tu lealtad. La mujer salió del despacho, pero su decisión ya estaba tomada. Si Salgado no iba a investigar más sobre Valeria, ella lo haría. No porque desconfiara completamente de la niña, sino porque quería proteger al hombre que había servido durante tantos años. Esa noche, mientras el resto de la mansión dormía, Beatriz Morales comenzó a hacer algunas llamadas, decidida a descubrir quién era realmente Valeria y qué escondía en su pasado. La vida en la mansión de Salgado transcurría con la habitual tranquilidad superficial, aunque bajo esa calma se empezaban a tejer nuevos hilos de intriga. Mientras Valeria se movía por los pasillos y jardines, observando cada rincón y entendiendo cómo funcionaba todo, no se dio cuenta de que también era observada. Desde la casa vecina, un joven fotógrafo llamado Lucas pasaba buena parte de su tiempo con una cámara en mano, explorando el mundo a través del lente. Mateo había vivido toda su vida junto a la mansión de Salgado, pero rara vez había visto algo interesante allí. La propiedad era un lugar estático, con los mismos empleados de siempre entrando y saliendo, y el dueño casi siempre encerrado en su estudio o ausente. Sin embargo, los últimos días habían traído algo diferente. Desde su habitación, Mateo había notado la llegada de una niña desconocida, sus movimientos en los jardines, su forma de interactuar con Salgado y especialmente su curiosa actitud de observación habían despertado su atención. Una tarde, mientras el sol caía, Mateo ajustó el lente de su cámara y apuntó hacia la mansión. A través de la ventana de su habitación, captó imágenes de Valeria caminando cerca de una cerca que delimitaba el terreno. Ella parecía distraída, pero algo en su manera de mirar a su alrededor le decía que estaba analizando más de lo que dejaba entrever. Lucas, intrigado, comenzó a tomar fotografías, capturando cada gesto. Valeria sintió que alguien la estaba mirando. Era una sensación que había desarrollado tras años en la calle, donde estar alerta podía significar la diferencia entre la seguridad y el peligro. Giró la cabeza lentamente y vio un destello desde la ventana de la casa vecina. Frunció los labios y caminó hacia la cerca, fingiendo no haber notado nada, pero cuando estuvo cerca, miró directamente al joven que sostenía la cámara. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Valeria en voz alta, haciendo que Mateo casi soltara la cámara. Mateo bajó el aparato y sonrió nerviosamente. Nada. Bueno, solo tomando fotos es lo que hago. Valeria cruzó los brazos manteniéndose al otro lado de la cerca. ¿Siempre le tomas fotos a la gente sin permiso? No siempre, admitió Mateo bajando un poco la mirada, pero tú no eres como las personas que normalmente están ahí. Me dio curiosidad. ¿Curiosidad sobre qué? Valeria no estaba molesta, pero quería saber qué tanto había visto. Sobre ti. No pareces del tipo de personas que vive en una mansión como esa y... Bueno, noté que también observas mucho, como si estuvieras estudiando algo. Valeria suspiró considerando si debía hablar con él o simplemente ignorarlo. Pero había algo en la actitud de Mateo que no parecía amenazante, solo genuinamente curioso. Solo estoy aquí por un tiempo. Nada de lo que te importe. Mateo se inclinó un poco sobre la cerca, tratando de captar más detalles. ¿Por qué estás aquí entonces? ¿Eres pariente de Artur o algo así? No exactamente, respondió Valeria, evadiendo la pregunta directa.
¿Y tú siempre espías a tus vecinos? Mateo se rió suavemente. No espío, solo observo. Es diferente. La fotografía es una forma de entender lo que no se dice. Valeria arqueó una ceja, no completamente convencida. ¿Y qué crees que entiendes sobre mí? Mateo guardó silencio por un momento pensando en su respuesta. Creo que estás aquí por algo más que lo que dices, pero no lo veo como algo malo. Solo parece importante. Valeria no respondió de inmediato. Las palabras de Mateo la inquietaron no porque estuviera equivocado, sino porque acertaba más de lo que ella esperaba. Decidió desviar la conversación. ¿Y tú? No tienes nada mejor que hacer. Tal vez, dijo Mateo encogiéndose de hombros, pero esto es más interesante. Además vi algo anoche que, creo que podrías querer saber. Valeria alzó la mirada, ahora genuinamente interesada. ¿Qué viste? Había una mujer cerca de la mansión. No sé quién era, pero no parecía alguien que trabajara ahí. Caminaba como si estuviera buscando a algo o a alguien. Valeria sintió un nudo en el estómago. Intentó mantener la calma, pero sus manos se apretaron ligeramente contra la cerca. ¿Qué hora era? Tarde, después de la medianoche. No podía dormir, así que estaba mirando por la ventana. La vi por unos minutos antes de que desapareciera. No parecía querer ser vista. ¿Cómo era ella? Preguntó Valeria, tratando de sonar casual. Mateo frunció el entrecejo mientras trataba de recordar los detalles. Cabello oscuro, ropa sencilla, no muy alta. Caminaba con cuidado como si no quisiera hacer ruido. Valeria asintió lentamente, aunque su mente ya estaba trabajando a toda velocidad. Sabía exactamente de quién podría tratarse, pero no podía dejar que Mateo lo supiera. Fingió desinterés. Debe ser alguien de los alrededores. No creo que sea nada. Tal vez, respondió Lucas, aunque no parecía convencido. Pero si necesitas saber más, siempre puedo ayudarte. Soy bueno observando cosas. Valeria lo miró con una mezcla de desconfianza y curiosidad. ¿Y por qué harías eso? Porque me gusta entender lo que está pasando, dijo Mateo con una sonrisa ligera. Además, tú me pareces interesante. Creo que estás aquí para algo importante. Valeria no respondió, pero algo en su expresión suavizó la conversación. Aunque no confiaba completamente en él, tampoco podía ignorar que Mateo podía ser un aliado inesperado. Sin decir más, se despidió y regresó hacia la mansión, dejando a Mateo con su cámara y sus teorías. Cuando Valeria entró de nuevo a la casa, encontró a Beatriz Morales observándola desde la puerta de la cocina. La mujer no dijo nada, pero sus ojos eran como dagas que parecían querer atravesar cualquier secreto que Valeria pudiera tener. Valeria, sin mostrar emoción, continuó hacia su habitación. Esa noche, mientras estaba sentada en su cama, Valeria pensó en la conversación con Mateo y en la mujer que había sido vista cerca de la mansión. Sabía que había cosas que Salgado no debía descubrir, al menos no todavía. Decidida a proteger su plan, hizo una lista mental de lo que tenía que hacer para evitar que las piezas empezaran a caer fuera de su control. Al otro lado de la cerca, Mateo seguía mirando las fotos que había tomado, intrigado por el misterio que parecía envolver a Valeria. Sin saberlo, ambos estaban más conectados de lo que podían imaginar, y las decisiones que tomaran en los días siguientes tendrían consecuencias que ninguno de ellos podía prever. La mañana llegó tranquila en la mansión, pero Beatriz Morales había pasado una noche inquieta. Las palabras de Valeria, sus silencios y evasivas, habían estado rondando en su cabeza y algo en su interior le decía que debía actuar. Era una mujer meticulosa, acostumbrada a mantener el control en su entorno, y la presencia de Valeria alteraba ese orden de una manera que no podía ignorar. En su tiempo libre, Beatriz Morales había comenzado a indagar discretamente sobre la niña.
Hizo algunas llamadas a contactos en la ciudad, personas que conocían las dinámicas de los barrios más humildes, y poco a poco fue armando un cuadro más claro de la vida de Valeria. Una información en particular la sorprendió. Valeria vivía en un refugio improvisado junto con otros niños, incluido su hermano pequeño, Santiago. Aquello no era una sorpresa total, pero confirmar la precariedad de su situación le generó un conflicto. No era que Beatriz Morales no tuviera compasión, pero temía que esta realidad pudiera significar que Valeria estuviera manipulando a Salgado. Ese mismo día, después de que Valeria saliera al jardín, Beatriz Morales decidió enfrentar a Salgado. Lo encontró en su despacho, revisando algunos documentos. Entró sin pedir permiso, algo que rara vez hacía, y Salgado levantó la vista, sorprendido por su actitud. «¿Irene? ¿Sucede algo?», preguntó, dejando los papeles a un lado. La mujer respiró hondo antes de hablar. «Señor Hurtado, necesito hablar con usted sobre Valeria». Salgado la observó con interés. «¿Qué pasa con ella?». Descubrí algo sobre su situación, comenzó con un tono serio. «Valeria no vive sola. Está en un refugio improvisado con otros niños, incluido su hermano menor. Es una situación difícil, pero me preocupa que eso pueda significar que ella tiene otros motivos para estar aquí». Salgado permaneció en silencio por un momento. «¿Qué estás sugiriendo, Irene?». «Solo quiero que sea precavido. Esta niña está en una situación desesperada y aunque entiendo por qué quiere ayudarla, no podemos ignorar que puede haber un interés oculto. Podría estar manipulándolo». Salgado se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, observando el jardín donde Valeria estaba sentada. Había algo en ella que le inspiraba confianza, pero también sabía que Irene rara vez se equivocaba en sus observaciones. Aún así, había algo que necesitaba entender mejor. «Gracias por decírmelo, Irene», dijo finalmente, pero en lugar de suponer, creo que es hora de que lo averigüe por mí mismo. «Llévame a ese refugio». Beatriz Morales se quedó sorprendida. «¿Está seguro, señor? No es un lugar adecuado para alguien como usted». «Más razón para ir», respondió Salgado con firmeza. «Quiero ver con mis propios ojos de dónde viene Valeria». Un par de horas después, Salgado estaba en el coche acompañado por Beatriz Morales, dirigiéndose al lugar que ella había mencionado. El trayecto lo llevó a una parte de la ciudad que no visitaba desde hacía décadas. Un barrio donde las calles eran polvorientas y las casas, construidas con lo que sus habitantes podían encontrar, parecían apenas sostenerse en pie. El contraste con su mansión era abrumador, y Salgado sintió una punzada de incomodidad al darse cuenta de lo desconectado que estaba de la realidad de muchas personas. Cuando llegaron al refugio, Salgado se bajó del coche con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. El lugar no era más que una casa deteriorada, con ventanas rotas cubiertas por cartones y una puerta que apenas se cerraba. En el patio delantero, algunos niños jugaban con pelotas hechas de ropa vieja, mientras otros simplemente observaban desde las esquinas como si estuvieran acostumbrados a no confiar en los extraños. Valeria, que estaba en el interior, se sorprendió al ver a Salgado entrar. Corrió hacia él, claramente confundida. «¿Qué está haciendo aquí?», preguntó su voz cargada de preocupación. «Quiero conocer a Santiago», respondió Salgado con calma. Valeria lo miró fijamente, evaluando si podía confiar en él para entrar en ese mundo tan frágil que intentaba proteger. Finalmente suspiró y lo llevó hacia una habitación en la parte trasera. Allí un niño pequeño estaba sentado en el suelo, rodeado de papeles y lápices de colores, dibujando figuras torpes pero llenas de vida. «Santiago, él es Salgado», dijo Valeria con suavidad, «el hombre del que te hablé». Santiago levantó la vista, sus ojos brillando con curiosidad. Se puso de pie rápidamente y extendió la mano con una sonrisa inocente. «Hola, señor Salgado». Salgado, sorprendido por la calidez del niño, estrechó su mano. «Hola, Santiago. Es un placer conocerte».
Santiago lo miró con una mezcla de timidez y emoción. ¿Es verdad que tiene una casa grande? Valeria dice que es enorme como un castillo. Salgado sonrió levemente. Bueno, es bastante grande, pero no sé si tanto como un castillo. Santiago parecía fascinado. ¿Tiene un jardín? ¿Y árboles grandes? Me gustaría tener un árbol para trepar. Valeria observaba en silencio su rostro mostrando una mezcla de alivio y preocupación. Salgado, por otro lado, sintió algo que no experimentaba desde hacía años. Una conexión genuina. Había algo en la manera en que Santiago hablaba, en su forma de ver el mundo, que le recordaba a sí mismo cuando era niño. Dime, Santiago, ¿qué más te gusta hacer?, preguntó Salgado, interesado en mantener la conversación. Me gusta dibujar y escuchar historias. Valeria siempre me cuenta historias antes de dormir, pero creo que ella inventa algunas porque no las he visto en ningún libro. Salgado se rió suavemente. Tal vez algún día pueda contarte algunas historias también. Santiago aplaudió con entusiasmo. ¿De verdad? Eso sería increíble. Mientras los dos hablaban, Valeria observaba con atención. Aunque todavía no confiaba completamente en las intenciones de Salgado, no podía negar que había algo diferente en él. Su interés en Santiago parecía genuino, y por primera vez sintió que tal vez había tomado la decisión correcta al confiar en él. Cuando llegó el momento de irse, Santiago corrió hacia Salgado y lo abrazó sin previo aviso. Gracias por venir, señor Salgado. Espero que vuelva pronto. Salgado, visiblemente conmovido, acarició la cabeza del niño. Volveré, Santiago. Te lo prometo. En el camino de regreso, Beatriz Morales observaba a Salgado desde el asiento del copiloto. ¿Qué piensa ahora, señor? Salgado suspiró, mirando por la ventana. Pienso que hay más en Valeria y Santiago de lo que imaginé, y creo que quiero ser parte de su historia, de alguna manera. Beatriz Morales, aunque todavía con reservas, no pudo evitar sentirse tocada por las palabras de Salgado. Por primera vez en años, veía un brillo en sus ojos que pensó que había desaparecido para siempre. Salgado no pudo dejar de pensar en el refugio y en el tiempo que pasó con Santiago. Algo en aquel niño, en su sonrisa y en la forma en que hablaba, le recordó un anhelo que había ignorado durante años. Las palabras de Valeria también seguían rondando en su mente, la sinceridad con la que había hablado sobre proteger a su hermano, su madurez más allá de su edad. Esa noche, mientras miraba por la ventana de su estudio, Salgado tomó una decisión que cambiaría el curso de las cosas. Valeria y Santiago merecían algo mejor y él podía hacer algo al respecto. A la mañana siguiente convocó a Rodrigo a la mansión. El abogado llegó temprano, como siempre, impecablemente vestido y con una carpeta en la mano. Estaba acostumbrado a lidiar con las excentricidades de Artur, pero no estaba preparado para lo que el millonario estaba a punto de anunciar. Rodrigo, necesito que ajustes mi testamento, dijo Salgado sin rodeos, mientras ambos se sentaban en el despacho. Rodrigo levantó la mirada del documento que estaba revisando. ¿Qué tipo de ajuste, Artur? Quiero incluir a Valeria y a su hermano Santiago. Quiero que tengan acceso a una parte de mi herencia cuando yo ya no esté. El abogado parpadeó intentando procesar lo que acababa de escuchar. Artur, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Apenas conoces a esa niña. ¿Cómo puedes estar seguro de que no tiene otras intenciones? Salgado cruzó los brazos manteniendo la calma. La conozco lo suficiente para saber que no tiene a nadie más en quien confiar. Y Santiago, él merece una oportunidad. Esto no es negociable, Rodrigo. Rodrigo dejó la carpeta sobre la mesa y se inclinó hacia adelante, su tono endureciéndose. Artur, no puedo apoyar esto. No solo estás poniendo en riesgo tu legado, sino que podrías estar siendo víctima de una estafa. Por favor, piénsalo mejor. No necesito que apoyes mi decisión, Rodrigo.
Solo necesito que la cumplas, respondió Salgado con firmeza. La tensión en la habitación era palpable. Rodrigo respiró hondo, intentando mantener la compostura. Artur, he estado contigo durante décadas. Mi trabajo es protegerte incluso de ti mismo. Esta decisión no es razonable. Salgado golpeó suavemente la mesa con la palma de la mano, una señal sutil pero clara de que no iba a ceder. Tú mismo lo has dicho, Rodrigo. Has estado conmigo durante décadas. Y sabes que no tomo decisiones a la ligera. Esto es lo que quiero y necesito que lo hagas. El abogado lo miró fijamente, tratando de encontrar alguna fisura en su resolución, pero no la encontró. Finalmente se puso de pie y recogió la carpeta. Lo haré, pero debo advertirte que esto puede tener consecuencias. Espero que no te arrepientas. Salgado asintió sin apartar la mirada. Gracias, Rodrigo. Eso será todo por ahora. Mientras Rodrigo salía del despacho, Valeria pasó por el pasillo y notó su expresión tensa. No podía escuchar lo que habían hablado, pero algo le decía que tenía que ver con ella y Santiago. Decidió no preguntar, al menos por ahora, pero guardó esa observación en su mente. Más tarde, en la casa vecina, Mateo seguía revisando las fotografías que había tomado en los últimos días. Una en particular captó su atención, una figura borrosa cerca de la mansión, tomada durante la noche. Mateo amplió la imagen y trató de mejorarla lo mejor que pudo. Aunque no podía distinguir todos los detalles, algo en la silueta le resultaba familiar. Decidió investigar más. Mateo salió de su casa y se dirigió a una cafetería local, donde había oído rumores sobre una mujer que rondaba por los alrededores. Allí, después de hacer algunas preguntas discretas, escuchó un nombre que lo dejó perplejo. Isabel. La mujer era conocida en la zona por buscar a alguien, aunque nunca decía exactamente a quién. La descripción coincidía con la figura en la foto. De vuelta en la mansión, Valeria estaba en el jardín cuando Mateo se acercó por la cerca, llamándola con un gesto. Ella se levantó y se acercó con una mezcla de curiosidad y precaución. Encontré algo, dijo Mateo en voz baja, mostrando la foto en su cámara. ¿Reconoces a esta mujer? Valeria miró la imagen y su rostro se tensó ligeramente, aunque trató de disimularlo. No sé quién es. Mateo la observó con atención. ¿Segura? Escuché que se llama Isabel y que ha estado buscando a alguien. Podría ser importante. Valeria negó con la cabeza, pero su voz era menos firme. No tiene nada que ver conmigo. Mateo no insistió, pero algo en la reacción de Valeria le dijo que sabía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Decidió guardar la información por ahora, pero no iba a dejar el tema. Esa noche Salgado llamó a Valeria a su despacho. La niña entró con una expresión que mezclaba seriedad y calidez. Valeria, he tomado una decisión sobre ti, Santiago comenzó, haciendo una pausa para que ella procesara sus palabras. Quiero que estén protegidos. Por eso los he incluido en mi testamento. Valeria lo miró con sorpresa sin saber cómo reaccionar. ¿Qué significa eso? Significa que cuando yo ya no esté, parte de lo que tengo será para ustedes, para que puedan construir una vida mejor. Valeria sintió una mezcla de emociones, gratitud, confusión y sobre todo un peso de responsabilidad que no esperaba. No sé qué decir. No tienes que decir nada, respondió Salgado con una sonrisa leve. Solo quiero que sepas que confío en ti. Valeria asintió lentamente, pero en su interior sabía que esto complicaba las cosas. Había venido a seguir investigando a Valeria y a su hermano. Si había algo oculto lo descubriría. En algún lugar de la ciudad, Isabel miraba una vieja fotografía de dos niños. Su expresión era una mezcla de tristeza y determinación. Había llegado demasiado lejos como para detenerse ahora. Los secretos que llevaba consigo estaban a punto de salir a la luz y cambiarían todo lo que Artur,
Valeria y Santiago creían saber. El ambiente en la mansión se había vuelto más denso, como si los días recientes hubieran comenzado a pesar sobre todos. Salgado sentía que algo había cambiado en Valeria, como si el muro que había levantado alrededor de su pasado estuviera comenzando a agrietarse. La niña estaba más reservada y, aunque seguía participando en las actividades cotidianas, evitaba quedarse demasiado tiempo en silencio con él, pero Salgado sabía que el momento de enfrentar la verdad era inevitable. Esa noche, después de la cena, Salgado la llamó al despacho. Valeria se detuvo en la entrada como si dudara en entrar, pero finalmente lo hizo, cerrando la puerta tras de sí. Salgado estaba sentado en su sillón, con los codos apoyados en el escritorio y las manos entrelazadas frente a su rostro. Su mirada era tranquila, pero cargada de una determinación que Valeria no pudo ignorar. Valeria, comenzó, su voz grave pero suave: hay algo que no hemos hablado, algo que sé que estás cargando y creo que es hora de que lo pongas sobre la mesa. Valeria lo miró tratando de mantener la compostura. Sabía que ese momento llegaría, pero no esperaba que fuera tan pronto. No sé de qué está hablando, respondió, aunque su tono carecía de convicción. Salgado inclinó ligeramente la cabeza sin apartar la mirada de ella. Lo sabes. Desde el día que llegaste aquí, he sentido que hay más en ti de lo que dices. Ahora quiero que me lo digas. Valeria cruzó los brazos como si intentara protegerse de las palabras que estaban por salir. Está bien. Si quieres saber la verdad, aquí está. Sabía quién era usted antes de que me hablara en la calle. La confesión llenó el despacho con un silencio pesado. Salgado no mostró sorpresa, pero su expresión se endureció ligeramente. ¿Cómo lo sabías? Porque mi madre trabajó para usted, dijo Valeria, su voz firme pero cargada de una emoción contenida. Hace años. Usted era el dueño de la empresa donde ella trabajaba como secretaria. Pero un día, algo pasó. Fue despedida sin explicación, sin razones claras, y desde entonces todo fue cuesta abajo para nosotros. Salgado sintió un nudo en el estómago, pero dejó que ella continuara. Perdimos nuestra casa porque no podíamos pagarla. Mi madre intentó buscar trabajo, pero siempre decía que la sombra de su despido la seguía. Nunca volvió a ser la misma. Y finalmente, cuando las cosas se pusieron realmente mal, enfermó. Yo era pequeña, pero recuerdo todo. Recuerdo cómo lloraba por las noches, cómo trataba de mantenernos a flote. Murió cuando Santiago todavía era un bebé. Desde entonces hemos estado solos. Salgado cerró los ojos un momento, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Cuando los abrió, su mirada estaba cargada de un peso que Valeria nunca había visto en él. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, su voz más baja ahora. Valeria se encogió de hombros, aunque había lágrimas formándose en sus ojos. Al principio vine aquí porque quería confrontarlo, quería que supiera lo que había hecho, cómo nos destruyó, pero luego lo conocí y Santiago también lo conoció y me di cuenta de que no era tan simple. No podía odiarlo del todo porque por primera vez alguien estaba dispuesto a ayudarnos. Salgado se recargó en el respaldo de su silla, sintiendo un peso en su pecho que no podía ignorar. Recordaba los años en que había construido su imperio, las decisiones que había tomado, los sacrificios que había exigido a otros, sin detenerse a pensar en las consecuencias, pero nunca imaginó que una de esas decisiones habría causado tanto. Lo siento, dijo finalmente con una sinceridad que Valeria no esperaba. No tengo excusas para lo que pasó. Tal vez ni siquiera sabía lo que tu madre estaba pasando en ese momento, pero eso no cambia el hecho de que fui parte de su sufrimiento. Valeria no respondió de inmediato. Había esperado muchas cosas de esa conversación, pero no esas palabras. Algo en ella se suavizó, aunque todavía había mucho que sanar. ¿Qué hará ahora que lo sabe?, preguntó, su voz más baja. Salgado la miró con determinación. Haré lo que pueda para reparar el daño.
Tal vez no pueda cambiar el pasado, pero puedo asegurarme de que tú y Santiago tengan un futuro diferente. Valeria asintió lentamente, sintiendo por primera vez que tal vez había una salida a todo esto, pero la conversación no terminó ahí. «Hay algo más que debes saber», dijo Arthur. «Lo que pasó con tu madre no fue algo que hice deliberadamente, pero eso no importa. Lo que importa es que quiero saber todo. Si hay algo más que no me has dicho, este es el momento». Valeria dudó, pero finalmente habló. «La mujer que Mateo vio cerca de la mansión, creo que es alguien que conocía a mi madre. No estoy segura de quién es, pero podría tener respuestas que ni siquiera yo tengo». Salgado asintió, su mente trabajando rápidamente. «Entonces la encontraremos. Pero, Valeria, quiero que entiendas algo. No importa lo que descubra, mi compromiso contigo y con Santiago no cambiará». Las palabras de Salgado calaron profundamente en Valeria. Por primera vez en mucho tiempo sintió que alguien estaba de su lado, no por obligación, sino por elección. Esa noche, mientras Salgado revisaba documentos antiguos, buscando algún registro que pudiera arrojar luz sobre el pasado de la madre de Valeria, una nueva determinación se apoderó de él. No podía cambiar lo que había hecho, pero podía asegurarse de que los errores de su pasado no definieran su presente. En su habitación, Valeria se recostó junto a Santiago, quien ya estaba dormido, y dejó que las lágrimas rodaran por su rostro en silencio. Por primera vez se permitió sentir algo que había estado enterrando: esperanza. El ambiente en la mansión se había vuelto más tenso en los últimos días. Beatriz Morales, quien siempre había sido una figura de calma y control, ahora se movía por la casa con una inquietud evidente. Por otro lado, Rodrigo había intensificado sus visitas, cada vez más desconfiado de la presencia de Valeria y Santiago. Aunque Salgado parecía decidido a proteger a los niños, ambos sabían que había cosas que aún no encajaban. Esa sensación de misterio los llevó a tomar una decisión conjunta: investigar más a fondo. Una tarde, mientras Salgado estaba ocupado revisando documentos en su despacho, Irene y Rodrigo se reunieron en la cocina, un lugar que normalmente no era escenario de conspiraciones. Irene servía té mientras Rodrigo sacaba una carpeta llena de notas y documentos que había estado recopilando. «Encontré algo preocupante», comenzó Rodrigo, empujando la carpeta hacia Irene. «Parece que Valeria y Santiago han estado bajo la presión de un hombre. Se hace llamar su padre, aunque no hay pruebas claras de que lo sea, pero lo que sí sabemos es que ha estado exigiéndoles dinero». Irene tomó la carpeta con cuidado y comenzó a leer. A medida que avanzaba, su expresión se endurecía. «Esto no tiene sentido. Si realmente fuera su padre, ¿por qué no los está cuidando en lugar de extorsionarlos?». «Exactamente», respondió Rodrigo. «Mis contactos me dicen que este hombre ha estado usando a los niños como una forma de obtener recursos. Cuando se enteró de que estaban con Arthur, parece que vio una oportunidad aún mayor». Irene dejó la carpeta sobre la mesa con un gesto decidido. «No podemos permitir que esto continúe, pero si le decimos esto a Arthur, podría ser demasiado impulsivo». «Estoy de acuerdo», dijo Rodrigo, asintiendo lentamente, «pero no podemos ocultárselo por mucho tiempo. Si lo manejamos correctamente, él podría tomar el control de la situación sin que esto se salga de las manos». Esa misma noche, después de asegurarse de que Valeria y Santiago estaban dormidos, Irene y Rodrigo se dirigieron al despacho de Arthur. El millonario los miró con curiosidad al verlos entrar juntos, sabiendo que algo importante estaba por suceder. «Arthur, hay algo que necesitas saber», comenzó Rodrigo, dejando la carpeta sobre el escritorio. «Esto es sobre Valeria y Santiago». Salgado frunció el entrecejo, claramente alerta. «¿Qué pasa con ellos?». Irene tomó la palabra, su tono firme pero preocupado. «Hemos descubierto que hay un hombre que afirma ser su padre biológico. Ha estado exigiéndoles dinero y, según lo que sabemos, ha estado usándolos para sus propios fines». Salgado respiró hondo, tratando de asimilar la información. «¿Y tienen pruebas de esto?».
Rodrigo abrió la carpeta mostrando fotos, registros y testimonios recopilados por sus contactos. No sabemos todo, pero es suficiente para preocuparnos. Este hombre podría intentar acercarse a ti, Artur. Debemos estar preparados. Salgado observó los documentos en silencio durante unos momentos antes de levantarse de su silla. Si este hombre quiere hablar conmigo, que lo haga, pero no bajo sus términos, sino bajo los míos. Irene lo miró con preocupación. ¿Qué significa eso, señor? Invítalo aquí, dijo Artur con una calma que sorprendió a ambos. Quiero verlo cara a cara. Quiero escuchar lo que tiene que decir, pero también quiero dejar algo claro. No voy a permitir que manipule a estos niños ni que interfiera en sus vidas. Rodrigo y Irene intercambiaron una mirada de sorpresa, pero finalmente asintieron. Sabían que una vez que Salgado tomaba una decisión, no había forma de hacerlo cambiar de opinión. 2 días después, el hombre apareció en la mansión. Era alto, con una apariencia descuidada y una sonrisa que no transmitía confianza. Valeria, al verlo desde una ventana, se tensó de inmediato. Sabía quién era y lo que significaba su presencia. Bajó corriendo al salón donde Salgado la esperaba. ¿Por qué está aquí?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Quiero entender qué está pasando, Valeria, respondió Salgado colocándole una mano en el hombro, pero no voy a dejar que nadie te haga daño. Confía en mí. Valeria no respondió, pero su mirada reflejaba una mezcla de miedo y gratitud. Salgado se dirigió a la puerta principal y abrió, enfrentándose al hombre con una calma imperturbable. Salgado Hurtado, dijo el hombre extendiendo una mano que Salgado ignoró. Gracias por recibirme. Pasa, respondió Artur, sin invitarlo realmente a relajarse. El hombre entró, sus ojos recorriendo la mansión con un interés evidente. Es un lugar impresionante, comentó con una sonrisa que intentaba parecer amigable. Seguro que Valeria y Santiago están disfrutando de esto. Salgado no respondió de inmediato, llevándolo directamente al despacho. Irene y Rodrigo estaban presentes, sus miradas fijas en el intruso. Salgado se sentó detrás de su escritorio y señaló una silla frente a él. «Dime, ¿qué es lo que quieres?», preguntó sin rodeos. El hombre se encogió de hombros. «Solo quiero lo que es justo. Ellos son mis hijos y creo que merezco algo de lo que tú les estás dando». «¿Tienes pruebas de que son tus hijos?», preguntó Artur, su tono frío y calculador. El hombre vaciló un momento antes de responder. «No necesito pruebas. Ellos saben quién soy. Valeria puede decirte que soy su padre». Salgado dirigió su mirada hacia Valeria, quien estaba en un rincón de la habitación, observando con una mezcla de miedo y determinación. «¿Valeria es cierto lo que dice?». Valeria respiró hondo antes de hablar. «Él es nuestro padre biológico, pero nunca ha estado para nosotros. Solo viene cuando necesita algo». El hombre intentó interrumpir, pero Salgado levantó una mano deteniéndolo. «Eso es suficiente. Ahora sé lo que necesito saber». Se levantó de su silla y se inclinó ligeramente hacia el hombre. «No sé quién eres realmente, pero esto es lo que voy a decirte. Valeria y Santiago están bajo mi cuidado ahora. Si tienes alguna intención de usarlos para tu beneficio, te aseguro que no lo permitiré. Si intentas acercarte a ellos sin mi consentimiento, tendrás problemas mucho más grandes de los que puedes manejar». El hombre se quedó en silencio, claramente sorprendido por la firmeza de Artur. Después de unos momentos, se levantó de su silla y asintió, aunque su sonrisa falsa seguía en su rostro. «Entendido, señor Hurtado, no queremos problemas». Cuando el hombre salió, Salgado cerró la puerta detrás de él y miró a Valeria. «Esto no termina aquí, Valeria. Pero mientras yo esté, nadie te va a hacer daño. Eso te lo prometo». Valeria asintió lentamente, sus ojos llenos de lágrimas contenidas.
Por primera vez sentía que alguien estaba realmente dispuesto a luchar por ella y por Santiago. El encuentro con el supuesto padre de Valeria y Santiago dejó una tensión palpable en la mansión. Salgado no podía ignorar la incomodidad que la presencia de aquel hombre había provocado, especialmente en Valeria. Aunque su reacción había sido contenida, Salgado había notado el ligero temblor en sus manos y cómo evitaba cruzar la mirada con el hombre. Algo no cuadraba y estaba decidido a descubrir la verdad. Esa misma noche, mientras revisaba los documentos que Rodrigo e Irene habían recopilado, Salgado sintió que había piezas faltantes en el rompecabezas, aunque los registros apuntaban a que el hombre tenía cierta conexión con los niños. No había nada concluyente que confirmara su relación como padre. Decidió buscar a alguien que pudiera ayudarlo desde otro ángulo. A la mañana siguiente, Salgado llamó a Lucas, quien había estado siguiendo los movimientos en la mansión, con un interés peculiar. Mateo llegó poco después con su cámara al hombro y una curiosidad evidente. Salgado lo llevó al despacho y cerró la puerta, dejando claro que lo que estaba por discutir era delicado. «Lucas, necesito tu ayuda», comenzó Artur, mientras colocaba sobre la mesa las fotos y documentos relacionados con el supuesto padre. «Quiero que averigües todo lo que puedas sobre este hombre. Ya hemos descubierto algo, pero siento que hay más que no sabemos». Mateo revisó los papeles con atención, asintiendo lentamente. «Puedo hacer eso, pero necesitaré tiempo y tal vez un poco de discreción». «Tendrás todo lo que necesites», aseguró Artur. «Solo quiero la verdad». Mientras tanto, Valeria se mantenía al margen, aunque no podía ignorar que algo estaba sucediendo. Cada vez que pasaba cerca del despacho, escuchaba fragmentos de conversaciones que parecían girar en torno a ella y Santiago. Sabía que Salgado estaba investigando, pero no sabía cuánto había descubierto. Días después, Mateo regresó con información que confirmaba las sospechas de Artur. El hombre que afirmaba ser el padre biológico de Valeria y Santiago no tenía ningún vínculo con ellos. Sus antecedentes mostraban un patrón de manipulación y estafa, utilizando a niños vulnerables para sus propios fines. Además, varias personas en el vecindario habían visto cómo los obligaba a pedir dinero en las calles. Salgado escuchó en silencio mientras Mateo explicaba todo lo que había encontrado. Cuando terminó, Salgado asintió agradecido, pero también lleno de una ira contenida. No podía creer que alguien hubiera utilizado a esos niños de esa manera. Esa noche decidió hablar con Valeria. La encontró en el jardín, sentada junto a Santiago, quien dibujaba en un cuaderno con un entusiasmo que contrastaba con la seriedad en el rostro de su hermana. Salgado se acercó y le hizo un gesto a Valeria para que lo acompañara. Ella dudó, pero finalmente se levantó, dejando a Santiago concentrado en su dibujo. «Necesitamos hablar», dijo Salgado mientras caminaban hacia un banco bajo un árbol. Valeria asintió, aunque su postura mostraba que estaba a la defensiva. «¿Qué pasa?», preguntó, su voz más suave de lo habitual. «Descubrí algo sobre ese hombre que dice ser tu padre», comenzó Artur, observando cómo Valeria se tensaba al instante. «No es quien dice ser». Valeria apartó la mirada, su mandíbula apretada. No dijo nada, pero Salgado pudo ver que estaba luchando con algo. «Valeria, necesito que seas honesta conmigo». Continuó. «¿Sabías que no era tu padre?». Ella respiró hondo, cerrando los ojos un momento antes de responder. «Lo sabía», admitió finalmente. «Nunca confié en él, pero no tenía otra opción. Siempre amenazaba con lastimarnos si no lo ayudábamos, y Santiago del no entiende todo, pero yo tenía que protegerlo». Salgado sintió una mezcla de compasión y frustración. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». «Podría haber hecho algo». «Porque no sabía si podía confiar en usted», respondió Valeria, su voz quebrándose ligeramente. «Cuando creciste en las calles como yo, aprendes a no confiar en nadie. Pero intenté manejarlo sola, porque no quería que Santiago sufriera más». Salgado la observó en silencio por un momento. Había algo en Valeria, una fuerza que no correspondía a su edad.
Era evidente que había pasado por más de lo que cualquier niño debería enfrentar y aún así seguía luchando por su hermano. Valeria, dijo finalmente, su voz más suave, no tienes que hacerlo sola. Estoy aquí ahora y prometo que nadie más los va a lastimar, ni a ti ni a Santiago. Valeria lo miró con los ojos llenos de lágrimas que trataba de contener. Solo quiero que él esté seguro, eso es todo lo que importa. Y lo estará, aseguró Artur, pero también quiero que sepas que tú importas. No solo Santiago, tú también. Valeria no respondió de inmediato. Pero algo en sus ojos cambió. Por primera vez parecía dejar caer parte de la carga que llevaba sobre sus hombros. Al día siguiente, Salgado tomó medidas para garantizar que el supuesto padre no volviera a acercarse a los niños. Con la ayuda de Rodrigo y Lucas, logró que el hombre fuera confrontado por las autoridades locales, asegurándose de que no pudiera seguir manipulando a otros. Mientras tanto, la relación entre Salgado y Valeria empezó a cambiar. Aunque todavía había barreras que superar, Salgado comenzó a verla no solo como una niña que necesitaba protección, sino como una persona con una fuerza y resiliencia que lo inspiraban. Por su parte, Valeria empezó a confiar más en él, aunque todavía tenía mucho que profesar. Santiago, ajeno a gran parte de lo que estaba ocurriendo, seguía dibujando en su cuaderno y compartiendo sus historias con Artur, quien cada noche se sentía más conectado con esos dos niños que habían llegado a su vida de manera tan inesperada. La mansión, que antes era un lugar de silencio y soledad, ahora parecía llenarse poco a poco de algo que Salgado había olvidado. Esperanza. Los días en la mansión habían adquirido un ritmo distinto. Valeria y Santiago, aunque aún ajustándose a este nuevo entorno, comenzaban a sentirse más seguros. Valeria, sin embargo, no podía evitar preguntarse cuánto tiempo duraría esa tranquilidad. La vida le había enseñado que nada era permanente y temía que la estabilidad que estaban encontrando con Salgado fuera solo temporal. Pero Salgado tenía otros planes y la decisión que estaba a punto de tomar cambiaría sus vidas para siempre. Una tarde, Salgado pidió a Valeria y Santiago que lo acompañaran al despacho. El niño, siempre curioso, entró corriendo, emocionado por estar en el cuarto de los adultos, como lo llamaba. Valeria, en cambio, entró con paso más lento, observando la expresión de Salgado en busca de pistas sobre lo que iba a decirles. Salgado estaba de pie junto a su escritorio, con una carpeta en las manos, pero su rostro mostraba una mezcla de seriedad y calidez. «Gracias por venir, chicos», comenzó, sentándose y señalándoles las sillas frente a él. Valeria y Santiago tomaron asiento, y este último no podía contener su entusiasmo. «¿De qué vamos a hablar?», preguntó Santiago, moviéndose inquieto en su silla. Salgado sonrió, dejando la carpeta sobre el escritorio. «De algo importante. He estado pensando mucho en ustedes dos y en lo que significan para mí, y creo que es hora de hacer algo que debí haber hecho desde el principio». Valeria frunció ligeramente los labios sin decir nada, pero sus ojos estaban fijos en Artur. Santiago, por su parte, no entendía del todo, pero asentía como si estuviera en una conversación seria. «Quiero que se queden aquí conmigo, no solo como invitados temporales. Quiero asegurarme de que tengan un lugar seguro donde vivir, donde puedan crecer, estudiar y tener las oportunidades que merecen». Valeria sintió que el aire le faltaba por un momento. No esperaba que Salgado fuera tan directo. Santiago, en cambio, dejó escapar un pequeño grito de emoción. «¿De verdad podemos quedarnos, podemos?». Salgado asintió, pero levantó una mano para calmar al niño. «Hay algo más. Valeria, esto es especialmente importante para ti. Si vamos a hacer esto, hay una condición. Necesito que seas honesta conmigo siempre. No quiero más secretos ni mentiras. Lo que sea que necesites decirme, quiero que lo hagas sin miedo». Valeria bajó la mirada, procesando sus palabras. Había sido difícil confiar en alguien durante tanto tiempo, y aunque Salgado había demostrado ser diferente, la idea de abrirse completamente todavía le daba miedo. Salgado notó su silencio y continuó.
Sé que no es fácil, pero quiero que entiendas algo, Valeria. No estoy haciendo esto por obligación, sino porque creo en ti, porque veo en ti a una persona fuerte y capaz, y quiero ayudarte a construir un futuro para ti y para Santiago. Valeria levantó la mirada, sus ojos brillando con una mezcla de emociones. ¿Y si me equivoco? ¿Y si digo algo que no le gusta? Salgado sonrió suavemente. Entonces lo enfrentaremos juntos. Pero no quiero pasar los días que me quedan sin conocer la verdad. Mereces vivir sin miedo a ser honesta, y yo merezco saber quién eres realmente. Santiago, ajeno a la profundidad de la conversación, levantó la mano como si estuviera en clase. ¿Entonces vamos a vivir aquí para siempre? Salgado soltó una leve risa y asintió. Sí, Santiago, siempre que quieran, esta será su casa. El niño saltó de su silla y corrió hacia Salgado para abrazarlo. Valeria los observó y, aunque no se unió al abrazo, una lágrima rodó por su mejilla. Por primera vez en años sentía que tal vez, solo tal vez, podía confiar en alguien. Los días siguientes estuvieron llenos de cambios. Salgado comenzó a organizar la matrícula de Valeria y Santiago en una escuela cercana, algo que nunca habían tenido la oportunidad de experimentar. Irene, aunque inicialmente desconfiada, comenzó a aceptar a los niños como parte de la casa, incluso mostrándoles pequeños trucos en la cocina y contando historias de su propia infancia. Lucas, por su parte, se convirtió en una figura constante, visitándolos y trayendo regalos sencillos como cuadernos y lápices para Santiago. Sin embargo, no todo era tan simple. Valeria todavía luchaba con la idea de abrirse completamente a Artur. Una tarde, mientras paseaban por el jardín, él decidió abordar el tema. Valeria, sé que todavía tienes dudas, dijo, mirando cómo ella caminaba un par de pasos delante de él. Es difícil cambiar de la noche a la mañana, respondió Valeria, sin mirarlo directamente. No espero que lo hagas, aseguró Artur, pero quiero que sepas que estoy aquí, pase lo que pase. Valeria se detuvo y finalmente lo miró. Nunca he tenido a alguien que me diga eso, siempre he tenido que resolverlo todo sola. Salgado asintió, entendiendo más de lo que ella decía. Eso cambia ahora. No estás sola. No lo estás desde el día que entraste en mi vida. Valeria asintió lentamente, sintiendo que aunque todavía había un largo camino por recorrer, estaba dando el primer paso hacia algo que nunca había conocido. La confianza. Esa noche, mientras Santiago dormía profundamente, Valeria entró al despacho de Artur. Él estaba revisando unos papeles, pero levantó la vista al verla. ¿Todo bien?, preguntó, dejando los documentos a un lado. Valeria asintió y con voz baja pero firme dijo: quiero intentarlo, ser honesta, pero necesito que me tenga paciencia. Colocándole una mano en el hombro. Eso es todo lo que pedía. Gracias por confiar en mí. En ese momento Valeria sintió que algo dentro de ella cambiaba. No sabía qué depararía el futuro. Pero por primera vez en mucho tiempo sintió que tenía una oportunidad de descubrirlo sin miedo. La rutina en la mansión había comenzado a adaptarse a la presencia de Valeria y Santiago. Los niños llenaban los pasillos de energía y risas, algo que antes parecía imposible en un lugar tan frío y metódico. Sin embargo, Beatriz Morales seguía observando con una mezcla de cautela y curiosidad. Aunque ya no podía ignorar el cambio positivo que los niños habían traído, tampoco era fácil para ella bajar las barreras que había levantado durante años. Una tarde, mientras Valeria y Santiago jugaban en el jardín bajo la supervisión de Lucas, Irene decidió hablar con Artur. Lo encontró en la sala leyendo un libro en su sillón favorito. Se aclaró la garganta para llamar su atención, algo poco usual en su comportamiento discreto. «Señor Hurtado, ¿podemos hablar?», dijo con un tono más suave del que solía usar. Salgado levantó la mirada, algo sorprendido por la solicitud. Cerró el libro y asintió, invitándola a sentarse. «Claro, Irene». «¿Qué sucede?». Ella dudó por un momento, sus manos jugando nerviosamente con el delantal que llevaba.
Finalmente respiró hondo y comenzó a hablar. He estado pensando mucho en los niños, en Valeria y Santiago, y en todo lo que ha cambiado desde que llegaron aquí. Salgado asintió, pero no interrumpió, dejando que Irene continuara. Al principio debo admitir que no estaba de acuerdo con tenerlos aquí, confesó, bajando ligeramente la mirada, no porque no creyera que necesitaban ayuda, sino porque me recordaron cosas que había intentado olvidar. Salgado inclinó ligeramente la cabeza, intrigado. ¿A qué te refieres, Irene? Irene. Ella lo miró directamente con una sinceridad que rara vez mostraba. Tuve una hija hace muchos años. Era apenas una niña cuando la perdí. Una enfermedad que no pudimos tratar a tiempo. Desde entonces me enfoqué en mi trabajo, en mantener esta casa en orden, porque era la única manera de no pensar en lo que había perdido. Artur, sorprendido por la revelación, guardó silencio por un momento antes de hablar. Irene no tenía idea. Lo siento mucho. No espero que lo entienda completamente, señor. Continuó Irene, su voz ligeramente quebrada. Pero lo que quiero decirle es que ahora veo algo en esos niños, una segunda oportunidad quizás. Y aunque no puedo recuperar lo que perdí, quiero ayudarlos. Quiero hacer lo que pueda para que tengan una vida mejor. Salgado la miró con una mezcla de gratitud y admiración. Irene, no sabes cuánto significa esto para mí. Estos niños necesitan a alguien como tú, alguien que pueda guiarlos y cuidarlos como solo tú sabes hacerlo. Ella asintió limpiando discretamente una lágrima que había comenzado a rodar por su mejilla. Gracias, señor. Haré todo lo que esté a mi alcance. Esa misma tarde Irene comenzó a mostrar un lado que Valeria y Santiago no habían visto antes. Mientras los niños estaban en la cocina, intentando hornear galletas bajo su supervisión, Irene se arremangó y les mostró cómo mezclar correctamente la masa. Santiago, con harina en el rostro, rió mientras Valeria intentaba no reírse al ver a Irene sonriendo por primera vez. ¿Siempre eres tan seria?, preguntó Santiago con la inocencia que lo caracterizaba. Irene se detuvo un momento sorprendida por la pregunta y luego respondió. A veces, Santiago, pero creo que tú y Valeria están cambiando eso. Valeria levantó la vista de la bandeja de galletas, sorprendida por el comentario, pero no dijo nada. Había algo en la forma en que Irene hablaba que la hacía sentir segura, como si finalmente estuviera viendo a alguien que entendía más de lo que decía. Los días que siguieron fueron marcados por pequeños gestos que, aunque sutiles, transformaron la dinámica en la mansión. Irene ayudaba a Valeria a organizar sus cosas para la escuela, mostrándole cómo planificar su tiempo y dándole consejos que parecían venir de una experiencia propia. Con Santiago mostraba una paciencia infinita, ayudándolo a escribir sus primeras palabras correctamente y animándolo a dibujar más. Una noche, mientras Valeria estaba en el salón estudiando, Irene se acercó con una taza de té, la colocó frente a ella y se sentó a su lado. Valeria, algo incómoda, la miró con curiosidad. Quería agradecerte, Valeria, dijo Irene rompiendo el silencio. ¿Agradecerme? ¿Por qué?, preguntó la niña desconcertada. Por recordarme lo que significa cuidar de alguien, respondió Irene con una pequeña sonrisa. Pasé muchos años alejándome de eso, pero tú y Santiago me han mostrado que todavía puedo hacerlo. Valeria no supo qué decir al principio, pero finalmente asintió. Gracias por todo lo que haces por nosotros, sé que no somos fáciles. Eso es lo que hace que valga la pena, respondió Irene, dándole un suave apretón en la mano antes de levantarse. Artur, que había estado observando desde la puerta, sintió que algo dentro de él se iluminaba al ver la interacción entre las dos. Por primera vez, su hogar no solo estaba lleno de vida, sino también de un tipo de conexión que había olvidado que existía. Con el tiempo, la mansión dejó de ser un lugar de silencios y rutinas estrictas. Los pasillos resonaban con risas,
Las comidas eran momentos compartidos en lugar de simples formalidades y cada miembro de la casa, desde Irene hasta los empleados más distantes, comenzó a sentirse parte de algo más grande. Valeria y Santiago no solo habían encontrado un hogar, sino que también habían dado a Salgado e Irene una nueva razón para vivir plenamente. La mansión estaba más animada que de costumbre esa tarde. El personal se movía de un lado a otro, asegurándose de que todo estuviera perfecto. La mesa del comedor había sido preparada con elegancia, con manteles blancos, vajilla fina y candelabros relucientes. Aunque la mansión había sido escenario de muchos eventos importantes en el pasado, aquella ocasión tenía un aire diferente, más íntimo y cálido. Salgado había decidido que era momento de reunir a todas las personas que habían sido parte de su vida en los últimos meses, aquellas que de maneras distintas le habían dado un propósito cuando pensaba que ya no le quedaba nada. Beatriz Morales supervisaba los últimos detalles, asegurándose de que cada plato estuviera en su lugar y de que los empleados cumplieran sus tareas con precisión. Sin embargo, incluso ella no podía evitar sentir la mezcla de nostalgia y gratitud que impregnaba el ambiente. Vestidos con ropa que Irene les había ayudado a elegir, observaban la actividad desde el pasillo. Para ellos, todo aquello era nuevo y emocionante. Valeria, siempre más reservada, se mantenía cerca de la pared, mientras que Santiago, lleno de energía, intentaba espiar qué se estaba cocinando en la cocina. ¿Crees que habrá postre?, preguntó Santiago en voz baja, mirando a su hermana con ojos llenos de expectativa. Seguramente, respondió Valeria con una leve sonrisa, sin quitar la vista de los empleados que arreglaban el comedor. Aunque estaba nerviosa, no podía negar que la idea de formar parte de algo tan especial la emocionaba. Cuando llegó la hora, todos los invitados tomaron sus lugares en la mesa. Lucas, con su cámara colgada al cuello, se sentó cerca de los niños, asegurándose de capturar los momentos más significativos. Rodrigo, aunque aún algo escéptico, había aceptado la invitación y estaba sentado al otro lado, con una expresión que oscilaba entre la curiosidad y la incomodidad. Irene, después de asegurarse de que todo estuviera en orden, se colocó en su lugar, justo al lado de Artur. Salgado, vestido con un traje oscuro que le daba un aire solemne pero cálido, se puso de pie cuando todos estuvieron sentados. Levantó su copa, pidiendo silencio. Las conversaciones cesaron de inmediato y todos dirigieron su atención hacia él. Quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche, comenzó, su voz firme pero cargada de emoción. Hace unos meses nunca habría imaginado estar en esta situación. Pensaba que mi vida estaba llegando a su fin, sin dejar nada que realmente importara, pero ustedes me han demostrado que incluso en los momentos más oscuros hay luz. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran en la sala. Valeria, sentada junto a Santiago, lo miraba con una mezcla de admiración y gratitud. Beatriz Morales durante años ha sido mi roca, manteniendo este hogar en pie cuando yo apenas podía hacerlo, pero en los últimos meses me has mostrado un lado de ti que no conocía, y por eso te estoy infinitamente agradecido. Irene bajó la mirada, conmovida, mientras asentía suavemente. Lucas, continuó Salgado girándose hacia el joven fotógrafo. Tus ojos curiosos han visto más de lo que yo podría haber imaginado, y tu disposición para ayudarme ha mostrado que el mundo no es tan frío como a veces creemos. Gracias por estar aquí. Mateo sonrió tímidamente, levantando su copa en señal de agradecimiento. Rodrigo, dijo entonces, dirigiendo su atención al abogado, sé que nuestras diferencias han sido muchas, pero también sé que siempre has tenido las mejores intenciones. Espero que después de esta noche podamos trabajar juntos para asegurar que mis últimos deseos se cumplan, no por obligación, sino porque confío en ti. Rodrigo, aunque incómodo, asintió lentamente, reconociendo la sinceridad en las palabras de Artur. Finalmente, Salgado se volvió hacia Valeria y Santiago. Hizo una pausa, como si quisiera asegurarse de que las palabras que estaba a punto de decir fueran las correctas. Valeria, Santiago, ustedes han cambiado mi vida de maneras que no puedo describir. Me han dado algo que pensé que nunca volvería a tener.
Una familia. No sé cuánto tiempo más me quede, pero quiero que sepan que cada día que pase con ustedes será un regalo. Mi único deseo es que continúen adelante fuertes y juntos porque son capaces de lograr cosas increíbles. Santiago sonrió ampliamente mientras Valeria parpadeaba rápidamente para contener las lágrimas. Todos en la mesa parecían profundamente conmovidos por las palabras de Artur. Salgado levantó su copa una vez más. Por la familia que nunca supe que necesitaba, y la cena continuó con un aire de calidez y camaradería. Los empleados, que normalmente se mantenían al margen, se asomaban desde la cocina, fascinados por el cambio en el ambiente de la mansión. La risa de Santiago llenaba la sala, mientras Mateo le mostraba cómo usar la cámara. Valeria conversaba con Irene, quien le daba consejos cómo manejar los nuevos desafíos que enfrentaría en la escuela. Incluso Rodrigo, a pesar de su naturaleza reservada, compartía anécdotas de sus años trabajando con Artur. Al final de la noche, cuando los platos fueron retirados y el vino había terminado, Salgado llamó a Rodrigo aparte. Se sentaron en el despacho, donde Salgado sacó una copia de su testamento revisado. «Quiero asegurarme de que todo esté en orden», dijo Salgado entregándole el documento. «Sé que tienes tus dudas, Rodrigo, pero esto es lo que quiero. Valeria y Santiago merecen una oportunidad y confío en que tú te asegurarás de que la tengan». Rodrigo tomó el documento mirándolo con atención. Después de un momento levantó la vista. «Haré lo que me pides, Artur». «Lo prometo». Salgado asintió satisfecho y le dio una palmada en el hombro. «Gracias, Rodrigo. Eso significa más de lo que puedes imaginar». Cuando todos se despidieron y la casa volvió a la tranquilidad habitual, Salgado se quedó solo en la sala, mirando el fuego crepitar en la chimenea. Por primera vez en años, sintió una paz que no venía de su riqueza ni de su éxito, sino de las conexiones que había construido. Sabía que el tiempo no estaba de su lado, pero también sabía que había hecho lo correcto. Los días siguientes a la cena fueron serenos, pero cargados de un significado especial. Artur parecía estar en paz, disfrutando de los momentos simples con Valeria y Santiago. Pasaba las mañanas leyendo en el jardín mientras Santiago jugaba cerca y Valeria estudiaba. Por las tardes contaba historias de su vida, algunas divertidas, otras llenas de lecciones que los niños escuchaban con atención. La mansión, que alguna vez fue un lugar silencioso y frío, ahora estaba llena de risas, conversaciones y calidez. Sin embargo, todos sabían que el tiempo de Salgado era limitado. Aunque él nunca lo mencionaba, su energía disminuía cada día, y Beatriz Morales se encargaba discretamente de asegurarse de que estuviera lo más cómodo posible. Valeria, siempre observadora, notaba esos pequeños cambios, pero prefería no decir nada. Santiago, por su parte, parecía ajeno a la gravedad de la situación, contento con el hecho de tener una figura paternal que nunca había tenido. Una mañana, Beatriz Morales encontró a Salgado en su habitación, descansando en su sillón favorito junto a la ventana. Parecía estar dormido, pero cuando se acercó supo que había partido. No hubo drama, solo un silencio solemne que llenó la casa. Irene, con lágrimas en los ojos, se tomó un momento antes de dar la noticia a los demás. Valeria y Santiago, al enterarse, reaccionaron de maneras opuestas. «¿Estás?» Santiago rompió en llanto buscando consuelo en los brazos de Irene, mientras que Valeria, aunque también lloraba, se quedó inmóvil, como si tratara de procesar la pérdida de alguien que había llegado a significar tanto en tan poco tiempo. Días después, Rodrigo reunió a todos en el despacho de Salgado para leer el testamento. La atmósfera era solemne y aunque Valeria y Santiago no entendían del todo lo que iba a suceder, sabían que este era un momento importante. Rodrigo se aclaró la garganta antes de comenzar. Salgado dejó instrucciones claras sobre cómo quería que se manejara su legado. Pero antes de entrar en detalles, hay algo que quiso compartir con ustedes. Desdobló una carta que Salgado había escrito de su puño y letra y comenzó a leerla en voz alta.
Queridos Valeria y Santiago, si están escuchando esto, significa que ya no estoy con ustedes. Quiero que sepan que los últimos meses de mi vida han sido los más significativos que he vivido. Me dieron algo que nunca pensé que tendría: una familia. Por eso quiero asegurarme de que tengan lo que necesitan para construir un futuro mejor, pero también quiero pedirles algo más. Usen lo que les dejo no solo para ustedes, sino para otros niños que, como ustedes, necesitan una oportunidad. Valeria apretó la mano de Santiago mientras escuchaba, tratando de contener las lágrimas. También quiero contarles algo que nunca tuve el valor de decirles en vida. Años atrás, después de que su madre dejó la empresa, intenté encontrarla. Sabía que había cometido un error y quería disculparme, pero nunca lo logré. Me persigue la idea de que mi egoísmo contribuyó a su sufrimiento y espero que algún día puedan perdonarme por eso. Si algo bueno salió de ese error, es que me llevó a ustedes. Gracias por darme más de lo que jamás pude imaginar. La sala quedó en silencio mientras Rodrigo terminaba de leer. Valeria, con los ojos llenos de lágrimas, finalmente habló. Él no necesitaba buscar a mi madre para pedirle perdón. Todo lo que hizo por nosotros fue suficiente. Santiago, aún aferrado a la mano de Valeria, preguntó con inocencia: ¿qué vamos a hacer ahora? Rodrigo continuó con la lectura del testamento. Salgado había dejado la mayor parte de su herencia a Valeria y Santiago, con la condición de que usaran los recursos para ayudar a otros niños en situaciones similares. También les dejó la mansión con una cláusula específica. Debía convertirse en un refugio para niños necesitados. La noticia dejó a todos en la sala en silencio por un momento. Luego Valeria tomó la palabra. Vamos a hacerlo. Convertiremos esta casa en un lugar donde otros niños puedan tener lo que nosotros nunca tuvimos. Lucas, quien había estado documentando discretamente el momento con su cámara, intervino. Pueden contar conmigo para lo que necesiten. Esto es algo que vale la pena hacer. Beatriz Morales, quien hasta entonces había permanecido en silencio, se acercó a Valeria y Santiago. Yo estaré aquí para ayudarles. Salgado me dio una razón para seguir adelante y ahora ustedes son mi familia. Con el apoyo de Rodrigo, Mateo e Irene, Valeria y Santiago comenzaron el proceso de transformar la mansión. Los primeros meses fueron desafiantes. Había que hacer renovaciones, obtener permisos y, lo más importante, encontrar a los niños que necesitarían el refugio. Pero poco a poco el proyecto tomó forma. La mansión, que antes era un símbolo de soledad, se convirtió en un lugar lleno de vida. Niños de diferentes edades llenaban los pasillos, cada uno con su propia historia, pero todos con un nuevo comienzo. Valeria, aunque joven, asumió un papel de liderazgo, asegurándose de que cada niño se sintiera bienvenido y cuidado. Santiago, por su parte, se convirtió en el corazón del refugio, compartiendo su alegría y entusiasmo con todos. En una de las habitaciones del refugio, Valeria colgó una foto de Salgado junto a una placa que decía: en memoria de quien nos enseñó que la familia no siempre es de sangre, sino de corazón. A medida que pasaban los años, la mansión se convirtió en un faro de esperanza para la comunidad. Valeria y Santiago no solo honraron el legado de Artur, sino que lo expandieron, tocando vidas que él nunca pudo imaginar. Su historia, aunque marcada por la pérdida, se convirtió en un ejemplo del poder del amor, el perdón y la segunda oportunidad.